Hola, hola, amantes de las series turcas y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para un poquito de chismecillo, porque hoy, amigos, tenemos tema jugoso. Ya saben que aquí en el canal nos encanta mantenernos al día con todo lo que pasa en el mundo de las novelas turcas, y hoy, especialmente, vamos a sumergirnos en un escándalo, bueno, más bien, en lo que parece ser la verdad, la pura verdad, sobre una de las relaciones más comentadas de los últimos años, la de Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, el bombazo. Para los que son nuevos por aquí, les recuerdo que mi nombre es Tu Nombre, y en este canal nos dedicamos a analizar, comentar y, sobre todo, a desentrañar los secretos y las curiosidades del mundo de las series turcas. Así que si eres fan de las novelas turcas, si te encantan los dramas, los amores y los desencuentros, este es tu lugar. Y antes de que sigamos, no lo olvides, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y déjenme un buen like para apoyar el canal. Me haría muy feliz. Ahora sí, entremos en materia. Can Yaman y Demet Özdemir. ¡Qué pareja! Protagonistas de la exitosa serie Erkenci o Pájaro Soñador para los que la vimos en español, y una de las parejas más queridas, comentadas y, seamos sinceros, shippeadas del momento. La química entre ellos era, y es, innegable. Seamos honestos, se veía venir, y a muchos les encantaba la idea de que esa química trascendiera la pantalla. Los rumores de romance, las fotos juntos, las declaraciones ambiguas. Todo apuntaba a una relación real. Pero como suele pasar en estos casos, la historia tuvo sus giros, sus dramas y eventualmente un final. Y es precisamente sobre ese final y sobre todo, sobre lo que sucedió detrás de cámaras, que hoy vamos a hablar. ¿Qué pasó realmente entre Can y Demet? ¿Por qué terminaron? ¿Hubo terceros en discordia? ¿Mentiras? ¿Secretos? Bueno, lo cierto es que ha habido mucho humo y muy poco fuego, hasta ahora, pero parece que Can Yaman, finalmente, ha decidido romper el silencio, o al menos, ha dejado entrever su verdad sobre el asunto. Para entender la situación en toda su magnitud, es crucial retroceder en el tiempo y analizar el contexto en el que esta relación floreció y posteriormente se marchitó. La serie Erkenci, que se tradujo al español como Pájaro Soñador, no fue simplemente una telenovela, fue un fenómeno cultural. La historia de amor entre Kandibit, interpretado por Can Yaman, y Sanem, a quien Demet Özdemir dio vida, conquistó a audiencias en todo el mundo. La trama, llena de romanticismo, comedia y drama, atrapó a millones de espectadores, pero fue la conexión palpable entre los protagonistas lo que realmente cautivó. La química entre Can y Demet no solo se limitaba a la pantalla. Las entrevistas, los eventos promocionales y las redes sociales se convirtieron en escenarios donde la complicidad entre ambos era evidente. Las miradas, las risas, los gestos de cariño, todo apuntaba a una relación que iba más allá de lo profesional. Los fanáticos, ávidos de saber más, crearon un fervoroso seguimiento a la pareja, alimentando la ilusión de un romance real. Las redes sociales en particular, se convirtieron en un hervidero de especulaciones, con fotos editadas, comentarios apasionados y teorías sobre su relación. El término shippe de la palabra relationship, relación en inglés, se aplicó con fuerza a los seguidores que deseaban con fervor que la pareja trascendiera la ficción. La fama, sin embargo, es un arma de doble filo. Si bien el éxito de la serie catapultó a Can y Demet a la fama internacional, también los expuso a una presión mediática implacable. Cada movimiento, cada palabra, cada foto era analizada y juzgada con lupa. La prensa, siempre ávida de noticias, se alimentaba de los rumores y especulaciones, creando un ciclo constante de expectación y análisis. Las entrevistas se convertían en interrogatorios sobre su vida personal, y cualquier gesto, por mínimo que fuera, era interpretado como una confirmación o negación de su relación. El punto de inflexión llegó cuando la euforia inicial comenzó a desvanecerse. Los rumores de tensión entre Can y Demet comenzaron a circular con fuerza. Se decía que las personalidades de ambos, aunque compatibles en la pantalla, chocaban en la vida real. Otros rumores mencionaban problemas de ego y diferencias en sus aspiraciones profesionales. La distancia entre ellos se hizo evidente. Ya no se les veía juntos en eventos públicos, y sus interacciones en redes sociales disminuyeron drásticamente. Las fotos que antes inundaban las plataformas desaparecieron, reemplazadas por publicaciones individuales. La especulación se desató. ¿Qué había pasado? ¿Por qué el cuento de hadas parecía desmoronarse?
Las teorías eran innumerables y contradictorias. Se hablaba de terceros en discordia, de traiciones y de secretos ocultos. Algunos rumores incluso insinuaban que la relación había sido una estrategia de marketing para impulsar la serie, una teoría que, aunque poco probable, alimentaba la intriga. En medio de este caos mediático, Khan y Demet optaron por el silencio. Evitaron pronunciarse sobre el tema, dejando que la especulación siguiera su curso. Esta estrategia, si bien comprensible, contribuyó a aumentar la intriga y a mantener el misterio sobre lo que realmente había sucedido. Ambos siguieron adelante con sus carreras profesionales, protagonizando nuevas series y proyectos internacionales. Sin embargo, la pregunta sobre su relación siempre estaba presente, flotando en el aire como un eco de un romance fallido. En los últimos meses, sin embargo, Khan Yaman ha dado señales sutiles, pero reveladoras, de su verdad sobre el asunto. No ha sido a través de declaraciones explosivas ni entrevistas incendiarias, sino a través de pequeños gestos, indirectas y acciones que para los observadores atentos son bastante significativas. Una de las pistas más importantes radica en la forma en que Khan Yaman ha manejado su vida personal. Después de su relación con Demet, ha sido extremadamente cuidadoso con sus relaciones sentimentales, intentando mantenerlas fuera del ojo público. Aunque se sabe que ha estado involucrado con otras mujeres, ha priorizado la discreción y la privacidad. Evidentemente el actor aprendió la lección de la atención mediática, y tomó medidas para proteger su vida personal de la invasión constante. Además, cuando se le pregunta sobre Demet, su respuesta es siempre evasiva. No niega ni confirma, pero tampoco muestra signos de afecto o nostalgia. Es como si quisiera dejar claro que ese capítulo ya está cerrado, que pertenece al pasado. Esta actitud es muy diferente a la que mostró durante su relación y durante la época inmediatamente posterior a la ruptura, cuando las referencias a Demet eran mucho más frecuentes. Otro aspecto crucial es la crítica de Khan Yaman a la forma en que los medios de comunicación manejaron la información sobre su relación con Demet. Ha hablado abiertamente sobre la invasión de su privacidad, la invención de noticias y la exageración de los hechos. Estas declaraciones son importantes porque sugieren que la versión que se presentó al público no fue del todo precisa, que hubo una distorsión de la realidad. Demet Özdemir, por su parte, también ha seguido un camino similar. Ha sido discreta con su vida privada y aunque ha concedido algunas entrevistas, nunca ha hablado abiertamente de su relación con Khan. Sin embargo, en algunas ocasiones, ha dejado caer ciertas indirectas, insinuando que la relación, en realidad, nunca fue lo que pareció. Estas indirectas se manifiestan en declaraciones vagas sobre la presión mediática, sobre la dificultad de mantener una relación en el ojo público y sobre la necesidad de priorizar la propia felicidad y bienestar. Estas declaraciones son, a menudo, interpretadas como una alusión a la relación con Khan Yaman y a las dificultades que enfrentaron. Entonces, ¿qué podemos deducir de todo esto? ¿Cuál es la verdad detrás de la ruptura entre Khan Yaman y Demet Özdemir? Lo más probable es que la relación entre ambos fuera mucho más compleja de lo que se vio en la superficie. La presión mediática, la fama, las expectativas de los fans, las diferencias de personalidad y, quizás, la incompatibilidad en el ámbito personal, pudieron haber influido en el rumbo de la relación. La dinámica entre dos personas que trabajan juntas en un proyecto de esta magnitud, y que además son objeto de una atención mediática constante, es un terreno fértil para conflictos y malentendidos. Es probable que la ruptura no fuera tan amistosa como quisieron aparentar. Hay heridas, hay rencores y hay, sobre todo, una voluntad por parte de ambos de dejar el pasado atrás. La forma en que han manejado sus carreras, la discreción que han mantenido sobre sus vidas privadas, todo apunta a que quieren evitar a toda costa revivir el drama. En el ámbito profesional, tanto Khan como Demet han consolidado sus carreras, demostrando su versatilidad y talento. Khan Yaman ha participado en proyectos internacionales, consolidando su estatus como estrella de renombre mundial. Demet Özdemir, por su parte, ha seguido cosechando éxitos en Turquía y ha ampliado su presencia en el ámbito internacional. El futuro de Khan Yaman y Demet Özdemir, en lo que respecta a su relación, parece claro, seguirán sus caminos por separado. Es posible que con el tiempo las heridas se curen y puedan mantener una relación cordial, pero es poco probable. Lo más probable es que sigan evitando el tema, protegiendo su privacidad y concentrándose en sus carreras profesionales. La historia de Khan Yaman y Demet Özdemir es un ejemplo de cómo la fama y el amor pueden ser una combinación explosiva.
La presión mediática, las expectativas de los fans y las complejidades de la vida personal pueden poner a prueba cualquier relación. El escándalo, si podemos llamarlo así. Y no reside en un hecho concreto, sino en las consecuencias de una relación que, aunque exitosa en la ficción, parece haber sido un desafío en la vida real. La verdad, al parecer, es que las cosas no fueron tan bonitas como las pintaron. Pero en el fondo, ¿quién puede culparlos? Todos tenemos derecho a equivocarnos, a tomar malas decisiones, a que las cosas no salgan como esperamos. En resumen, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un recordatorio de que, incluso en el mundo glamuroso de las series turcas, la vida real puede ser mucho más compleja de lo que parece. Es crucial entender que la especulación y el análisis son inherentes al mundo de las series turcas. Los fanáticos, ávidos de saber más sobre sus ídolos, se entregan a la investigación y la interpretación de cualquier pista o indicio que les permita adentrarse en sus vidas. Esta pasión por el detalle es lo que impulsa a canales como el mío, a profundizar en las historias y a desentrañar los secretos detrás de las cámaras. El análisis de la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir es solo un ejemplo de este fenómeno. La historia, aunque envuelta en misterio, ofrece valiosas lecciones sobre la fama, la privacidad y la complejidad de las relaciones personales. Es importante destacar que en este tipo de análisis, la objetividad es fundamental. Se trata de interpretar la información disponible, de analizar los gestos, las palabras y las acciones de los involucrados, sin caer en juicios apresurados o en la creación de falsas expectativas. El objetivo es ofrecer una visión informada y respetuosa de la situación, basada en la evidencia y en el conocimiento del contexto. En este sentido, es crucial recordar que la vida de los famosos no siempre coincide con la imagen que proyectan. Las redes sociales, los medios de comunicación y la propia ficción pueden crear una ilusión que, en ocasiones, distorsiona la realidad. El caso de Can Yaman y Demet Özdemir es un claro ejemplo de esto. La química en pantalla, la pasión de los fans y la presión mediática crearon una narrativa que posiblemente no se correspondía con la verdad. El silencio de los protagonistas, las indirectas y las acciones posteriores sugieren una historia más compleja y, quizás, más dolorosa de lo que se mostró al público. En conclusión, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un reflejo de la complejidad de la fama, la presión mediática y las relaciones personales. Aunque no sepamos la verdad absoluta, podemos deducir que la realidad no fue tan sencilla como se mostró en la superficie. La pareja, a pesar del cariño que le profesamos, sufrió las consecuencias de la exposición, y su historia nos deja valiosas lecciones sobre la importancia de proteger la privacidad, de mantener la objetividad y de comprender que detrás de las pantallas hay personas con sentimientos y emociones. Y así es como llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis, que les haya parecido interesante y que, sobre todo, les haya entretenido. Recuerden que todo esto son especulaciones, interpretaciones de lo que vemos y leemos, pero que tratamos de ser lo más objetivos posible. Muchísimas gracias por estar aquí, por ver el vídeo hasta el final. Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejarme sus opiniones sobre el tema. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que hay más secretos por descubrir? ¿Tienen alguna teoría sobre qué pasó realmente entre Can Yaman y Demet Özdemir? Déjenmelo saber en la sección de comentarios. Y por favor, no se olviden de dejar un like si les gustó este vídeo, de compartirlo con sus amigos y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo. Y no olviden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos mucho contenido interesante por delante. Hasta la próxima, y que sigan disfrutando de las series turcas. Un abrazo enorme.